Les presento a la doctora Adriana Ortiz Ibaja. Ella es ginecóloga y también tiene una subespecialidad en medicina crítica en obstetricia. Ella tiene su posgrado en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso y pues su certificación también por ginecología y obstetricia. Ella se formó como, perdone, en el instituto, en medicina crítica con sede en el Instituto Materno Infantil del Estado de México. Ella actualmente trabaja en el Hospital Civil como médico ginecobstetra y pues aparte tiene su consulta particular y pues bueno, le cedo a la doctora los micrófonos para que pueda darnos la sesión. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hola, buenos días. Ya me presentó la doctora Nancy. Soy la doctora Adriana Ortiz, soy ginecóloga e intensivista obstétrica. Voy a darles el día de hoy, me invitaron para dar el tema de control prenatal. Entonces, es un tema pues muy importante, ya que todas conocemos en algún momento alguna embarazada y sobre todo pues de repente salen dudas, damos consulta general e incluso en los centros de salud somos contacto en primer nivel. Entonces, por eso la importancia de saber qué es lo que tenemos que hacer en cada consulta. Bueno, vamos a iniciar. El control prenatal tiene su principal función con una cantidad de interacciones que podemos realizar con la paciente con la finalidad de llevar un control prenatal adecuado para llevar a digamos que a una paciente con un embarazo normal o complicado, detectarlo de forma temprana y llegar a un final feliz tanto para la paciente como para el producto. En este caso, vamos a ver algunas interacciones, sobre todo en cuanto a poder revisar a la paciente en algunos temas, ¿no? Entonces, sobre todo con cada consulta que podemos ver y de forma temprana realizar detecciones de algunas patologías, sobre todo en pacientes con factores de riesgo. Ya conocemos algunos como diabetes, hipertensión, enfermedades renales, incluso las pacientes que han tenido abortos previos, primigestas, edad materna de riesgo, entonces mayores de 35, índices de masa corporal elevados. Entonces, todo con esto, con la finalidad de evitar complicaciones en las pacientes. Cuando nosotros evitamos una complicación, sobre todo en una paciente obstétrica, también disminuimos pues la mortalidad tanto materna como neonatal. Entonces, esta es la importancia de llevar un adecuado control prenatal. ¿Qué sería pues lo ideal? Llevar un control preconcepcional. Entonces, ¿esto por qué sería ideal? Las pacientes cada día están planeando embarazos. Muchas pacientes ya empiezan con el control 3 meses previos como para ir eligiendo maternidad, sabiendo cuántos bebés quieren tener. Si en algún momento desean en alguna fecha en específica, o pues también nos encontramos con el control, que son embarazos no deseados, no planeados, y de repente nos encontramos pues con esta situación con las pacientes que llegan con muchos factores de riesgo porque no haberse preparado previamente para el embarazo. Entonces, ¿qué es la finalidad de un control preconcepcional? Pues reducir todos los riesgos que sean modificables. ¿Cuáles van a ser los riesgos modificables? Pues en este caso, dieta, ejercicio, factores sociodemográficos, psicológicos o incluso muchas veces del propio ambiente. Entonces, vamos a incluir una serie de intervenciones en el control preconcepcional. ¿Para qué? Para identificar y modificar los riesgos tanto médicos como comportamiento y psicosociales, es decir, las pacientes que ya tengan alguna patología, sobre todo diabetes, hipertensión, obesidad, cambiar estos hábitos con la finalidad de encontrar a la mujer tanto sana como a su bebé y recibir un adecuado pues producto, ¿verdad? Entonces, esta va a ser como la finalidad y vamos a considerar algunas cuestiones en esta control preconcepcional, que regularmente son 3 meses previos, donde se inicia desde la historia clínica. ¿Por qué me va a interesar la historia clínica?
realmente hay pacientes que llegan con factores de riesgo desde el inicio, ¿no? Como el hecho de abortos de repetición, incompetencias sísmico-cervicales, algunas historias familiares, sobre todo en preeclampsia, diabetes, hipertensión y algunas genéticas como para desarrollar factores en el embarazo con riesgo para trisomía 21, trisomía 13, 18. Índice de masa corporal, actualmente somos uno de los países con más obesidad, entonces el índice de masa corporal es algo que se puede modificar previamente, entonces con dieta y ejercicio, incluso con valoración, así como un estado del embarazo, incluso dietas que antes de exploración y estudios de laboratorio. Vemos si hay infecciones de transmisión sexual, infecciones urinarias. Esto nos lleva a disminuir factores de riesgo durante el embarazo y transmisión. Vamos a ver cuántos la dosis. Factores ambientales y obviamente exposición ocupacional o teratógenos como para el producto. Violencia familiar. Hemos visto que últimamente ha aumentado mucho la violencia en cuanto a las pacientes. Llega un momento en que las pacientes llegan con alguna alteración psicosocial e incluso eso ocasiona algunas pautas para depresión postparto o depresión durante el embarazo. Intervalo entre las gestaciones. Muchas veces no planean como tal los embarazos y terminan siendo periodos intergenésicos cortos de menos de 2 años, 1 año, 9 meses. Entonces, las pacientes tienen mayor riesgo si tuvieron una cesárea anterior, pues de llegar a presentar ruptura uterina o incluso acretismo placentario o alteraciones en la placentación. Conductas de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, sobre todo las infecciones como sífilis, pueden llegar a ocasionar problemas en el producto y en algunas veces terminar en un aborto. Entonces, estas cuestiones se tienen que ver previamente 3 meses antes de iniciar con el deseo del embarazo y el control prenatal como tal. Entonces, primero vemos cuál es el ácido fólico que tenemos que recomendar, ¿no? Entonces, la mayoría vamos a encontrarnos entre el 0,4 y 5 miligramos. Tiene sus indicaciones específicas. La dosis mínima del ácido fólico es de 0,4 miligramos por día, que este va a disminuir los defectos del tubo neural hasta en un 95%. Es ideal siempre 3 meses antes del embarazo. Pero ¿en quién entonces voy a dar el de 5 miligramos? En todas aquellas pacientes que hayan utilizado o que utilicen anticonvulsivantes, que tengan toxicomanías, que hayan tenido un embarazo previo con defecto del tubo neural, enfermedad celíaca y algunas enfermedades reumatológicas, sobre todo aquellas que utilizan el tratamiento con metrotexate. Entonces se toman de por sí el ácido fólico, pero en el caso de que se quieran embarazar, se tienen que suspender los medicamentos e iniciar con un tratamiento en dosis altas. Entonces, estos son los que regularmente pues mandamos previamente y durante el embarazo. ¿Qué vamos a hacer también? Voy a valorar qué pacientes son las de alto riesgo para llevar un adecuado manejo. En aquellas pacientes que tengan cardiopatía, antecedente de cáncer, enfermedad renal, enfermedad tiroidea, hipertensión arterial y diabetes, que ahora son una de las que más tenemos en las consultas y en los ingresos hospitalarios, enfermedades lúpicas con epilepsia, sobrepeso, otra vez y obesidad, y con alteraciones o factores de riesgo en los embarazos anteriores, como que hayan tenido aborto de repetición, que hayan tenido preeclampsia e eclampsia, que hayan presentado hemorragia durante el embarazo o parto prematuro o malformaciones o problemas genéticos. Si ya presentaron cualquiera de estos, tiene más del doble de riesgo de presentarlos nuevamente en el embarazo actual. Entonces, ya para entrar en el contexto de control prenatal, vamos a ver ciertos objetivos. ¿Qué es lo que vamos a buscar o vamos a querer lograr? Evaluar el estado de salud tanto de la madre como del feto.
mediante historias clínicas, mediante exploración física, entonces, y establecer diagnósticos. Para saber también la edad gestacional, vamos a ir viendo de acuerdo a las semanas de gestación, pero es importante que veamos o calculemos la edad gestacional independientemente del momento en que la paciente esté llegando con nosotros. Evaluar los posibles riesgos y corregirlos, sobre todo en aquellas pacientes que presentan algún riesgo previo. Entonces, prácticamente con estas pacientes se tiene que ir valorando y dar tratamientos. Planificar los controles como tal para saber cuántas consultas les damos. Muchas veces estamos dando consultas de una vez por mes, sin embargo, en zonas alejadas a las pacientes se les dificulta venir a una consulta y terminamos viendo pacientes cada 2 meses, entonces 5 consultas a veces es suficiente para poder llevar un adecuado control y pues ya lo vimos, indicar el ácido fólico. Bueno, ¿cómo vamos a calcular la edad gestacional? Debemos tener en cuenta la fecha de última regla. Sin embargo, muchos pacientes desconocen la fecha de regla, no se acuerdan, son irregulares, entonces para eso vamos a utilizar algunas otras cosas. Pero si tenemos la fecha de última menstruación y tenemos que calcular la edad gestacional, me tengo que fijar de la fecha pues actual. Mi objetivo es calcular las semanas hasta la fecha en que la estamos valorando. ¿Cuáles son los pasos para calcularla? Contar con el número de meses desde la fecha de última regla hasta la fecha actual. También multiplicamos el número de meses por 4, que son las semanas que regularmente tenemos, y sumamos una semana por cada 2 meses. Nosotros en gineco regularmente no calculamos con esta fecha, bueno, la edad gestacional de esta manera. Utilizamos más el ultrasonido del primer trimestre, que esto es lo más importante como para saber por longitud cráneo-rabadilla. Sin embargo, pues en las unidades médicas no tenemos un ultrasonido, a veces no llevan un ultrasonido las pacientes, entonces nos toca calcular la edad gestacional. Por ejemplo, acá el 1 de enero del 2019, entonces si la vemos, por ejemplo, el 1 de julio, son 6 meses, entonces 6 por 4 son 24 semanas de gestación, pero recordemos que vamos a aumentar una semana por cada 2 meses, entonces voy a aumentar por una semana cada 2 meses 3 semanas, en este caso de la paciente que lleva 6 meses, y vamos a sumárselas a las 24 previas, entonces serían 27 semanas de gestación. Otra forma de calcular como tal la edad gestacional también puede llegar a ser por el tamaño del fondo uterino. Cuando está por encima de las ínfisis del pubis, decimos que está más o menos entre 16 semanas, 12, 14 semanas. Cuando llega al ombligo o a la cicatriz, entre 20 y 22, y así sucesivamente, ya cuando se llega a las 40 semanas, pues no vamos a tener un fondo uterino de 40 centímetros, ¿verdad? Pero podemos irlo valorando. Regularmente buscamos entre 32 hasta 36 centímetros, depende mucho también de la valoración, del tipo de medición e incluso pues del panículo adiposo de la paciente, ¿no? O si también se trata de un feto macrosómico. Voy a calcular también mi fecha probable de parto. El cálculo de la fecha va a ser de acuerdo a la última regla más 7 días, pues más un año, ¿no? El mes de la regla menos 3 meses más el año. Entonces, por ejemplo, el ejemplo del día de la última regla fue el 21 de mayo del 2019. Entonces, le sumo al día 7 días, va a ser 28. Al mayo le resto 3 meses, que va a ser febrero, y al 2019 le sumo un año. Entonces sería el 28 de febrero del 2020, por decir un ejemplo. Bueno, ya realizando estas cuestiones, pues vamos a enfocarnos en qué voy a ir haciendo en cada control prenatal o en cada consulta. Voy a iniciar vigilando la evolución de la gestación. Cada mes o en el caso de que sean las 5 o 6 consultas que realicemos, voy a vigilar cómo ha ido evolucionando mi paciente durante su embarazo y las complicaciones que puede llegar a tener. Tengo también que fomentar estilos de vida saludables, sobre todo alimentación, ejercicio. Es muy importante mantenerse en el peso e incluso no aumentar tampoco de peso si la paciente tiene sobrepeso u obesidad.
y diagnóstico y tratamiento de alguna patología, sobre todo si encuentro infecciones de transmisión sexual, infecciones urinarias o alguna de estas circunstancias. Prevenir complicaciones en aquellas pacientes que ya tienen un factor de riesgo. Y número 5, voy a referir a un nivel de mayor complejidad si la paciente encuentro algún dato de alarma o encuentro a alguna paciente con un factor de riesgo. Y también tengo que hacer preparación para el parto. Es importante recordar la lactancia, recordar que también hay que explicarles lo que es el trabajo de parto. Luego llegan a los hospitales o las unidades donde no saben qué es lo que tienen que hacer, no saben que van a tener dolor, no saben manejar el que va a haber sangrado. Entonces llega a haber mucha desinformación en este sentido del trabajo de parto. Entonces, a veces ya no nos enfocamos en explicarle a la paciente qué es lo que se tiene que preparar para sentir. Entonces, vamos a iniciar el control prenatal de acuerdo a las consultas por la guía de práctica clínica, que fue una actualización desde el 2017, ya no es como muy nueva. Entonces, habla de la primera consulta entre menos de las 14 semanas. Sin embargo, nosotros recomendamos por la guía de la clínica de Barcelona o incluso en las normas que a veces se tenga que hacer una antes de la semana 10, con la finalidad de encontrar al embrión todavía o al feto a las 8 semanas para detectar que esté en un lugar adecuado de implantación. Podemos también ver si es único, ¿no? Nos han tocado embarazos ectópicos, embarazos gemelares, y entonces esta es la finalidad de realizar un ultrasonido antes de la semana 10. El siguiente, algunos lo recomiendan entre las 10.1 y las 13.6. En cambio, pues la guía nada más lo engloba en menos de 14 semanas de gestación y ya. Y de las 10 a las 13 tiene la finalidad de realizar un ultrasonido por un materno fetal, que es especialista en detectar algunas cromosomopatías o aneuploidías. En la segunda consulta, entonces sería entre la semana 14 y 24, en la tercera consulta entre las 24 y 28, la cuarta consulta entre las 28 y 34 y la quinta consulta entre las 34 y las 41 semanas de gestación. Bajo riesgo, de acuerdo a la norma oficial mexicana, que es la 007, entonces ellos recomiendan recibir como mínimo 5 consultas prenatales. La primera consulta durante las semanas 12, la segunda consulta la alarga mucho, incluso hasta la semana 22-24, y la tercera consulta entre las 27 y 29 semanas de gestación. La cuarta consulta entre las 33 y 35 y la quinta consulta entre las 38 y 40 y ya después de las 40 semanas que requiere efectuar una consulta de forma semanal. Entonces, depende de dónde nos guiemos, regularmente guiamos todo por guía de práctica clínica. Las actualizaciones pues no son tan recientes, pero son las que pueden llegar a llevarse a cabo. Bueno, entonces vamos a ir viendo las consultas de acuerdo a la guía de práctica clínica y vamos a ir haciendo algunas observaciones. Entonces, por ejemplo, aquí, esta la establece en menos de las 14 semanas. Como les comentaba, recomendamos que sea una consulta antes de la semana 10, como para ir viendo que el feto esté dentro del lugar. Si nos toca en un centro de salud, pues obviamente que no tenemos un ultrasonido, pues se debe solicitar un ultrasonido antes de estas semanas como para valorar y descartar, por ejemplo, ectópicos, fallas gestacionales, es decir, que el corazón del bebé de repente falle y pues ya no evolucione, que no sea un embarazo anembriónico. Entonces, todas estas cuestiones se tienen que realizar por un ultrasonido y de preferencia por un ultrasonido endovaginal. También nos va a servir pues para ver la edad gestacional por longitud cráneo-rabadilla. Entonces, en estas semanas vamos a empezar con evaluación y procedimientos. ¿Qué vamos a hacer? Pues una historia clínica y vamos a ir buscando pues intencionadamente los factores de riesgo. Es decir, le voy a preguntar a mi paciente si ha tenido antecedentes de aborto, cuántas gestas ha tenido, si ha tenido complicaciones en los embarazos previos,
cuándo fue la fecha de última menstruación. Voy a buscar intencionadamente que tenga familiares con diabetes, que haya tenido preeclampsia o en el embarazo anterior pesó el bebé más de 4 kilos. Entonces, todo esto lo voy a ir preguntando de acuerdo a las historias clínicas que se establecen. Vamos a calcular edad gestacional, ya vimos cómo, de acuerdo a fecha de última menstruación, altura del fondo uterino o incluso pues el ultrasonido traspolado si podemos contar con él. Si no, pues tenemos que solicitar su ultrasonido. La evaluación de la presión arterial y de el peso. Aquí es importante la TA, no se logra muy bien ver la gráfica, pero en las primeras semanas las cifras tensionales se mantienen en un rango normal, lo que va variando en el segundo y en el tercer trimestre. En el segundo trimestre, sobre todo en el pico de la semana 20, la progesterona hace que tengamos resistencias vasculares disminuidas, entonces las pacientes tienden a tener datos de hipotensión en estas semanas o incluso a disminuir la TEA un poquito. Nos sirve para ir viendo o graficando también nuestra presión porque a lo largo de las semanas también pueden llegar a aumentarse en las últimas y entonces nosotros decir, bueno, si la paciente aumentó las cifras tensionales basales que previamente tenía y ahora en el último trimestre ya está teniendo alzas mayores incluso del 10-15%, pues entonces ya para mí va a ser una bandera roja. Sin embargo, al final del embarazo, tiende a aumentar. Vemos las gráficas de la sistólica y la diastólica, entonces tampoco llegan a tener 90. Entonces, recordemos que actualmente las cifras de metas que estamos manejando en enfermedades hipertensivas ya incluso se basan únicamente en la diastólica de 85. Entonces, esto ha ido cambiando pues a lo largo de los años, ¿no? Y viendo también los estudios que se han realizado para ello. Bueno, de ahí vamos a ver las inmunizaciones. Entonces, vamos a recordar que las vacunas durante el embarazo que se pueden administrar es tétanos y difteria y pertusis, que es el TDPA, que regularmente la aconsejamos entre la semana 27 a la 36. Influenza, que esta sí se la pueden poner, y hepatitis B. Ya las que están contraindicadas sobre todo es un tipo de influenza, pero sobre todo de que tenga que ver con los virus vivos como tal, sarampión, rubiola, parotiditis, incluso rubiola, varicela, esas no se colocan durante el embarazo y en condiciones especiales incluso podemos poner neumococo, meningococo en aquellas pacientes que están bueno, que les quitaron el vaso y que tienen alguna cardiopatía o alguna alteración por ahí que es de mayor riesgo en estas pacientes. La segunda, pues tengo que también referir a la paciente de acuerdo al riesgo obstétrico. Yo siempre le digo a los internos que cuando tienen una paciente grave o cuando ya se van al servicio social y ven una paciente que algo no les gusta porque tiene algún factor que tiene mayor riesgo, entonces es muy importante que esa paciente para disminuir ese riesgo o mortalidad a largo plazo. Muchas pacientes el uso de incluso de aspirina, Protec o este tipo de suplementos que se pueden llegar a utilizar y hacer el ultrasonido de la semana 12 a 14, como les comentaba, debe ser por un especialista en materno-fetal. Ellos realizan algún estudio, sobre todo a detectar ciertas patologías. ¿Qué tipo de patologías me interesa? En las semana 12 a 14 podemos hacer IP de arterias uterinas para riesgo para preeclampsia, podemos hacer longitud cervical que nos determinaría si esa paciente tiene riesgo para incompetencia ísmico-cervical, abortos de repetición incluso, y también alguna cromosomopatía y riesgo de restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, todas estas patologías pueden ser detectadas por el ultrasonido del primer trimestre. Vamos a ir a los laboratorios, vemos algunos, bueno, también, pues sobre todo por la valoración de la translucencia nucal, hueso nasal, y se tiene que medir pues la longitud cráneo-rabadilla. Ya en cuanto a laboratorios, biometría hemática para determinar si la paciente tiene
y RH para detectar pacientes con O negativo, B negativo, este tipo de RH por alteraciones en el segundo y en el tercer trimestre, colocar vacunas y toda esta situación. Glucosa, porque llegan pacientes incluso diabéticas desde antes del embarazo y entonces entra ya como el diagnóstico de en el primer trimestre. Ahorita probablemente la paciente ya era diabética desde antes y pues no lo sabíamos. Examen general de orina para poder descartar infecciones de vías urinarias. Sin embargo, por ejemplo, la guía de Papa Nicolau en aquellas pacientes que no se han realizado un Papa Nicolau se puede realizar sin ningún problema o contraindicación. El exudado vaginal en aquellas pacientes que también tenemos sospecha de, por ejemplo, una incompetencia y que requerimos tener un exudado o un tratamiento. BDRL, entonces para disminuir riesgos de infecciones de transmisión sexual y prueba rápida para VIH. Otras marcan la hormona de TSH, sobre todo para descartar hipotiroidismo en el embarazo, y el TORCH, ¿no? Sobre todo por riesgo para toxoplasmosis, para rubiola, para citomegalovirus, herpes. Entonces, todo esto porque tiene pues un mal pronóstico, sobre todo en los embarazos, ¿no? Veo aquí unas preguntas. No. Bueno, entonces, en cuanto a la educación y consejería, pues vamos a ver sobre todo ejercicio, que eso es muy importante en las pacientes. Algunos no les recomiendan que se estén realizando pues al trimestre, ¿no? Que le disminuyan sobre todo cargar pesado o cargar pesas o alto rendimiento. Pero si las pacientes tienen todo bien en el control prenatal, pues no hay ningún problema en el ejercicio, no está contraindicado. Pueden llegar a hacer algún tipo de ejercicio que es incluso un poquito más leve, como el yoga, la natación, ¿no? Por ejemplo. La nutrición, incluso podemos apoyarnos de los nutriólogos, sobre todo en aquellas pacientes que tienen sobrepeso u obesidad o resistencia a la insulina. Asesoramiento también de la lactancia materna. Desde ese momento de la primer consulta, yo tengo que empezar a asesorar a mi paciente, sobre todo para que tenga la conciencia de que hay mejorías en tanto para ella como para el bebé en cuanto al uso exclusivo de la lactancia materna. Hay pacientes que también llegan renuentes a decir, bueno, yo no quiero amamantar a mi bebé. Entonces, es parte de lo que tenemos que estar viendo en el control prenatal y dando la consejería durante esta misma. Además, evitar uso de sustancias como tabaco y alcohol. Últimamente han llegado pacientes pues, en el hospital civil, como dijo la doctora, que ahí trabajamos, entonces de repente con toxicomanías, ¿no? Ya embarazadas de último trimestre y que consumieron drogas durante todo el embarazo, pacientes que toman alcohol durante todo el embarazo, entonces eso es importante que también le hagamos hincapié desde el momento de la primera consulta. Ok. Pacientes que yo voy detectando de factores de riesgo, sobre todo en esas pacientes de preeclampsia, hipertensas crónicas, enfermedades renales, lúpicas, con SAF previos, ¿no? Entonces, todas esas pacientes en algún momento se requiere una valoración para poder indicar tratamiento con aspirina Protec. Podemos dar dosis elevadas de 100, 150, de acuerdo a los riesgos de las pacientes. Hay quienes actualmente recomiendan, por ejemplo, el inositol también para regular triglicéridos, glucosa, colesterol, resistencia a la insulina. La colina también han habido más estudios como para mejorar aquí la cuestión neurológica de los fetos. Y omega 3 que donde lo encontramos regularmente en los pescados. Entonces, algunos recomiendan la suplementación, otros de acuerdo a la guía, lo único que recomienda es que se coma 2 veces a la semana pescado, ya sea atún o pescado magro, entonces para aumentar la cantidad del omega 3. Aparentemente ha disminuido el riesgo de amenaza de parto prematuro y mejoría en cuanto a la nutrición de la paciente.
Entonces, en la segunda con esta semana, porque regularmente cuando tenemos pacientes con preeclampsia o con riesgo para preeclampsia, que fueron detectados por el ultrasonido, entonces podemos ponerla desde la semana 12. Y bueno, en la segunda consulta que va de la semana 14 a la semana 24, o sea, si la paciente llegó en esa semana o está llegando por segunda consulta, pues vamos a revisar tanto sus estudios previos que nos está trayendo para pues dar manejo, sobre todo infecciones de vías urinarias, infecciones vaginales, pero también completar la historia clínica. Hay detalles que se le pudo pasar a la paciente. Y también tenemos que revisar la frecuencia cardíaca fetal, aunque muchas veces no se puede llegar a detectar. Está descrito que desde la semana 18 a 20 ya podemos detectarlo por un Doppler. Sin embargo, pues depende mucho pues de la habilidad del médico o depende del panículo adiposo o de lo que se pueda valorar en ese momento. Tenemos que registrar altura uterina, también tenemos que registrar los movimientos fetales, si ya los percibe la paciente o no. Evaluar nuevamente la ATA. Recordemos que les decía que la presión tiende a disminuir en estas semanas, pueden llegar a presentar datos de bajo gasto durante este periodo y no se recomienda que tampoco mejoremos con una coquita, con un Ascor, que son gotitas como para aumentar la ATA, o sea, es algo fisiológico en el embarazo, entonces tiene que pasar únicamente con evitar algunas posiciones bruscas de estar en sedestación o en bipedestación. Y en el caso de que fuera el peso materno y el índice de masa corporal, pues sí los tenemos que ir anotando y evaluando, ¿no? En cuanto al ultrasonido estructural, pues también tenemos que solicitar uno durante estas semanas, si la vemos desde la semana 14 o 18, pero si en el caso la estamos viendo más adelante, o sea, aquí la guía de práctica clínica lo marca como de 18 a 22. Sin embargo, algunos artículos o incluso algunas revisiones lo recomiendan de la semana 22 a 24. Entonces, que esto es lo que regularmente nosotros solicitamos. Entonces, ¿esta para qué? Pues justamente para ver que mi feto esté en óptimas condiciones, no traiga cardiopatías, no traiga alguna alteración pulmonar, algún defecto del tubo neural, o sea, muchas situaciones que pueden ser valoradas desde este momento para ir viendo, ¿no? Las malformaciones o los riesgos que puede llegar a tener la paciente. En cuanto a los estudios de laboratorio, aquí se sugiere pedir un urocultivo y, por ejemplo, en las pacientes que son o RH negativo o RH negativo, nada más que sea un grupo AB, entonces se le tiene que pedir un CUMS indirecto. O sea, esto está justificado para que en la siguiente consulta de control administremos las dosis profilácticas de la vacuna antirro. Y vamos a continuar con la educación y de forma continua, ¿no? Con la paciente, sobre todo, pues si ya vimos, irle determinando también a ella cómo va a ir siendo el crecimiento del feto. La otra, la alimentación, nuevamente hacemos hincapié en la alimentación rica en omega 3, el café también. Entonces, algunas pacientes, pues parte de la dieta diaria, lo único que dice la guía de práctica clínica es que se recomiendan hasta 2 tazas únicamente, después de ahí ya no está indicado, o incluso que si se puede disminuir la cantidad, pues es mucho mejor para el feto. Riesgo de taquicardia fetal en ese momento, pero de ahí no documenta algo más. Algunas recomendaciones también nutricionales, otra vez el nulo consumo de alcohol, el hierro, que en esta semana se indica a partir de la semana 20 para reducir la anemia materna. ¿Y por qué en la semana 20? Regularmente en esta semana se empieza a ver una anemia dilucional, entonces de por sí las hemoglobinas van a disminuir en estas pacientes, pero tenemos que mantener la hemoglobina arriba de 11 para también disminuir el riesgo. Se ha visto que anemias menores de 9 se ha asociado con hemorragia obstétrica en un alto porcentaje. El calcio de 1 a 2 gramos
Algunas guías los recomiendan, otras no. Por ejemplo, los artículos más recientes de preeclampsia te dicen que únicamente la aspirina es el único que se ha visto. Sin embargo, pues la guía de práctica clínica recomienda de 1 a 2 gramos en el caso para disminuir riesgos de hipertensión gestacional o preeclampsia. Pero pues nosotros podemos tener una dieta balanceada y rica en calcio solamente con la ingesta sin estar ingiriendo. Y el consumo de líquidos puede llegar a ser de 3 litros al día bueno, junto con alimentos y los líquidos de la dieta. En cuanto a la tercera consulta entre la semana 24 y 28, vamos a hacer una evaluación nuevamente y procedimientos ver la frecuencia cardíaca fetal y altura uterina otra vez, movimientos fetales otra vez, evaluación de la presión arterial otra vez, incluso peso materno. Recordemos que en las pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, pueden ganar, mantenerse en su peso es mucho mejor. Los gramos que se pueden llegar o los kilos que se pueden llegar a ganar, incluso son 6 kilos durante este periodo. No pasa nada, el bebé tiende a crecer de forma regular y en aquellas pacientes lo que llega a ser sano, incluso son 12 kilos. Ya cuando aumentan más de 20 kilos, 25 kilos, pues esa paciente tiene mucho más riesgo por el aumento elevado y pues son candidatas a hacer ciertos estudios que ahorita vamos a ver. La aplicación de la vacuna, bueno, de la inmunoglobulina anti-D se realiza en la semana 28 en las pacientes con RH negativas, pero que sean no sensibilizadas. Entonces, en cuanto a estudios de laboratorio, vamos a ver biometría hemática y para descartar anemia y vamos a ver la curva de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos y esta, ahorita vamos a ver en qué momento la voy a solicitar y cuáles son los criterios de diagnósticos. En cuanto a la educación y consejería, vamos a ir a ver signos y síntomas de parto prematuro. Ya debemos saber pues cuáles son los datos de alarma. También síntomas de depresión en el embarazo. Últimamente hemos encontrado pacientes que se les hace como la escala donde se puede detectar que ya vienen con problemas desde casa o alteraciones con pues, violencia con la pareja y esta situación que puede propiciar a una depresión en el embarazo, incluso pues más grave en el posparto. Y la profilaxis dental, esto es muy importante pues también para prevenir patologías cardíacas, como endocarditis o incluso en algunas pacientes como para ir detectando alteraciones como APP o causas de amenazas de parto prematuro. ¿Cuáles son los datos de alarma? Entonces, vamos a verlos en el de mandarlas al hospital en caso de que tuvieran cefalea, pero no es una cefalea que yo diga, bueno, tiene dolor de cabeza y ya la mando, porque es muy frecuente que estén mandando a las pacientes solamente porque presentó dolor de cabeza. Recordemos que en la cefalea o actualmente en preeclampsia es aquella que no remite con el analgésico de primera instancia y que no está asociada a tener cifras tensionales elevadas. Entonces, en estas pacientes que presentan cefalea, la indicación es darles 1 gramo de paracetamol, esperar, no remite la cefalea, entonces la refiero, pero muchas veces nada más con la sola cefalea no las refieren. Acúfenos, visión borrosa o fosfenos, también los escotomas se entran dentro del dato de alarma, náuseas y vómitos, sobre todo en esas pacientes que están asociadas a hipertensión, epigastralgia o dolor en el cuadrante derecho, disminución o ausencia de movimientos fetales más de 2 horas y que sean arriba de las 28 semanas, porque también pasa que nos están mandando pacientes que tienen hipomotilidad fetal y el bebé tiene 18 semanas y la señora apenas si siente los movimientos del bebé. Palidez marcada no es como un dato de alarma así al 100%, solamente que se esté asociando a una anemia crónica menor de 10 o 9 de hemoglobina, hinchazón de pies, manos y cara. El edema ya no entra dentro de un criterio diagnóstico para preeclampsia. Sin embargo, algunos estudios en adultos que están asociando edema lo están asociando a mortalidad. Entonces, es importante que esas pacientes busquemos pues la causa por la que están haciendo edema. Pérdida de líquido o sangre por vagina o genitales, aumento de peso más de 2 kilogramos por semana, fiebre, que tengan contracciones uterinas de 3 a 5 minutos de duración antes de la semana 37. Ahí es donde es mi factor
de riesgo para las pacientes que tienen amenazas de parto prematuro y dolor abdominal presente en el bajo vientre de cualquier intensidad, sobre todo aquellas que están asociadas a cesáreas anteriores, dificultad para respirar ya que le puede ser asociado a edema agudo pulmonar y esta es una causa pues de complicación, sobre todo en las pacientes con preeclampsia y aumento en el número de micciones, sobre todo pues que tengan fiebre asociada como pielonefritis y que las pacientes presenten convulsiones de cualquier tipo. Ok, ya casi terminamos, no se duerman, por favor. Bueno, vamos a empezar con la profilaxis de las pacientes que tienen grupo ORH negativo, entonces, o bueno, negativo, RH negativo. En estas pacientes se administran 300 microgramos intramuscular de gamma globulina anti-D en mujeres que no están sensibilizadas. Entonces, a las semanas 28 siempre y cuando la paciente sea RH negativa y si el padre es RH positivo, porque pues existe la posibilidad de que el feto sea RH positivo. Y dentro de las 72 horas también posparto se puede administrar si el neonato es RH positivo, bueno, eso es más adelante, y en presencia de aborto, embarazo ectópico y mola. ¿Por qué? Porque llegan a pasar muchos pacientes que presentan alguna de estas patologías y son negativo y de repente llegan en un siguiente embarazo ya con complicaciones propias porque nunca se les administró por la profilaxis. También se aplica después de alguna técnica invasiva que se le haga al feto como amniocentesis, cordocentesis, biopsia corial, o en aquellas pacientes que presentaron amenaza de aborto, también es importante ponerlas que tengan placenta previa o un trauma directo en el abdomen. Bueno, y en cuanto a estas semanas también, porque vemos que las semanas se solicita, como lo vimos, entre la semana 24 y 28, una curva de tolerancia a la glucosa, me voy a preguntar, pues, ¿a quién se la voy a solicitar? Entonces, actualmente ya está entrando en que se les pida a todas las pacientes, porque la mayoría, o sea, de las pacientes que somos mexicanas, oaxaqueñas, ¿no? Casi, casi, pues tenemos historia previa de diabetes en alguno de nuestros familiares. Solamente por ser latinas o latinoamericanas nos tienen que tomar una curva. Edad materna mayor a 30 años, o sea, ya incluso ya la bajaron porque antes era así de, bueno, las que sean de 35 para arriba, actualmente ya lo bajaron. La historia familiar de diabetes, índice de masa corporal mayor a 30, historia de aborto o muerte fetal en útero de causa inexplicable, o sea, ya le tomaron muestras para SAF, ya vieron que no tienen un TORS positivo o algunas cuestiones aquí y pues les tengo que pedir de todas maneras la curva. El antecedente de un recién nacido macrosómico, más de 4 kilos, el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, porque este está asociado pues a la resistencia a la insulina y enfermedades crónicas, independientemente de las pacientes que puedan llegar a tener alguna patología. Casi en todas las pacientes estamos solicitando curvas de tolerancia a la glucosa porque es el modelo típico de nuestras pacientes mexicanas con obesidad o sobrepeso, que son con resistencia a la insulina. Entonces, todas estas cuestiones y con factores de riesgo por línea materna o línea paterna, pues ya con eso ya nos da en todo. Y bueno, cómo realizar el diagnóstico, pues la primera consulta de preferencia, pues ya pedimos una glucosa plasmática, que debería ser casi antes de las semanas 13, ya quedamos 14 semanitas antes de ello, pero en las pacientes dice bajo riesgo. Realmente yo no consideraría que nuestras pacientes mexicanas son de bajo riesgo, ¿no? Casi todas van a tener algo que le podemos encontrar si le rascamos. Entonces, si presenta después glucosa de ayuno a las 24 28 semanas de gestación, y el resultado es más de 92, entonces ahí sí tengo que hacer búsqueda, dice. Pero pues si ya vimos que la paciente tiene todo esto, acantosis nigricans, llega a tener resistencia a la insulina, tuvo diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, tiene sobrepeso, pues entonces no me voy a esperar hasta esa semana, se lo puedo incluso realizar antes de la semana 24-28. Ya les dije, tenemos muchas probabilidades de que nuestros pacientes lo lleguen a desarrollar durante todo el embarazo. Y bueno, la curva de tolerancia a la glucosa es con una carga de 75 gramos y en la mañana con un ayuno de 8 horas mínimo. Y solamente es con uno de los valores plasmáticos con que
se encuentre elevado, porque nos hemos encontrado que dicen, no, es que solamente tiene un valor, entonces se trata de una resistencia a la insulina nada más, y no, desde los criterios diagnósticos del 2020 ya empezaron a diagnosticar con un solo valor y actualmente la última revisión 2024 incluso ya saca, por ejemplo, la hemoglobina glicada fuera de realizar un diagnóstico, porque lo ve nada más como un pronóstico y que pudiera estar alterado sobre todo por los niveles de la hemoglobina. Entonces, bueno, ¿cuáles son los criterios? Vemos que este fue una revisión 2020, la actual es 2024, pero hace más recomendaciones para las pacientes que son ya diabéticas de por sí. Entonces, aquí marcaba la hemoglobina glicada, pero como les comento, ya dentro de las revisiones ya dicen que es más bien pronóstica, sobre todo en aquellas que tienen diabetes, pero marcaba más de 6,5. Ahora, por ejemplo, si la glucemia en ayunas es de 92 a 125, pues ya la consideran incluso ya diabetes gestacional y se acabó. Y si presenta algún factor de riesgo de 75, entonces aquí vamos con los valores. Glucosa en ayunas que fuera mayor de 92 en, es diagnóstico. Si fuera la primera hora mayor de 180 es diagnóstico. Si fuera más de la segunda hora es arriba de 153 es diagnóstico y entonces pues ya, ¿no? Entonces ya después de ahí vienen algunas metas, que esta fue la última revisión del Journal, que es prácticamente los estándares de diabetes 2024, y ahí es donde hace la recomendación de objetivos glucémicos en el embarazo, es decir, aquellas pacientes que nosotros ya estamos detectando que es una paciente diabética, ya sea diabética tipo 2 o 1 o diabetes gestacional, entonces hacen las recomendaciones de que se recomienda monitorización de la glucosa en sangre en ayuno, prepandrio y pospandrio en personas con diabetes durante el embarazo para alcanzar niveles óptimos. ¿Y cuáles son mis metas? La glucosa plasmática prepandrial, o sea, pre-desayuno, pre-comida y pre-cena, menos de 95, que como ya veíamos, algunos están siendo mucho más estrictos diciendo, no, pues tienen que ser menos de 92 porque si de por sí espero que salga mayor de 92 es control, pues menos de 92. Y después de la hora, menos de 140 y glucosa postprandial de 2 horas de 120. Es un poquito con más exigencia en las pacientes que ya son diabéticas tipo 1 por mayor complicaciones que llegan a tener, que las están asociando que hasta en una hora quieren que tengan pues 120. Debido al aumento del recambio de los glóbulos rojos, la hemoglobina glicada es ligeramente más baja durante el embarazo en personas con y sin diabetes. Idealmente el objetivo va a ser siempre menor a 6 y es como yo les comentaba, el objetivo de la paciente que ya detectamos con diabetes es que sea menos de 6 su control de la hemoglobina glicada porque es pronóstico para quién, pues para el bebé, para que evidentemente no haga macrosomía, polidramios, complicaciones propias o incluso óbitos fetales. Y bueno, vamos en la consulta, en la cuarta consulta, ya casi terminamos, falta poquito. Entre la semana 28 y 34, lo mismo que ya vimos en las revisiones previas. Frecuencia cardíaca fetal, altura uterina, los movimientos fetales, evaluación de la presión, peso materno, pero aquí también es importante solicitar un ultrasonido de crecimiento. Hay pacientes que ya no se hacen ninguno y que terminan con restricción del crecimiento. Y si estamos viendo pacientes hipertensas, obesas, con preeclampsia, ¿no? O con riesgo de preeclampsia, pues esas pacientes son las que van a ser mayor riesgo de restricción. Y como tal, una monitorización, una prueba sin estrés, también puede llegar a realizar durante estas semanas. Sin embargo, yo lo recomendaría después de la semana 33 porque ya tiene la madurez, sobre todo del feto, y vemos que si pudiera tener una amenaza de parto prematuro o alguna cuestión. Y en estas semanas, entre la 27 y 32, que algunas, como les comentaba, de las guías marcan hasta la semana 36, se puede aplicar la TDPA. En cuanto a los laboratorios, más o menos entre la semana 29 y 30, algunas guías recomiendan que sí, aparte se tome su biometría hemática, los tiempos, VIH nuevamente, y cribado de sífilis, hepatitis B, gonorrea y clamidia en aquellas pacientes con factores de riesgo, sobre todo para partos prematuros, ¿no? Que ya tuvieron un parto prematuro
han cursado con infecciones de transmisión sexual o alguna situación. Y otra vez, la educación y consejería, signos y síntomas. Otra vez, decirle a mi paciente cuáles son los signos y síntomas. Llegan de los centros de salud y de repente, pues, ¿por qué veniste? Tengo dolor. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 días, ¿no? Entonces, ¿no fuiste a tu unidad? Sí, pero me dijeron que me esperara. Entonces, son patologías que hay que estar atentos y sobre todo, ¿por qué? Porque estamos teniendo mucho ingreso de bebé prematuro en estas semanas. La morbimortalidad es alta. Un bebé prematuro son cuidados, riesgos, ingresos hospitalarios, días de estancia muy largos, ¿no? Entonces, por eso es la importancia como para la prevención y la profilaxis dental nuevamente en estas semanas. En la quinta consulta, que es entre la 34 y 41, otra vez frecuencia cardíaca fetal, actividad altura uterina, movimientos fetales, evaluación otra vez lo mismo. Y en este caso, pues se puede valorar un registro cardiotocográfico, sobre todo en qué pacientes. Pacientes diabéticas se sugiere realizar una monitorización, sobre todo por el riesgo de óbito fetal. También pedir laboratorios como un cultivo vaginorectal para la detección del el estreptococo beta del grupo B y entre la semana 35 y 37, sobre todo por el nacimiento y el riesgo para neumonía de estos bebés. Educación y consejería, otra vez signos y síntomas, lactancia, es muy importante. Luego llegan las pacientes sin tener formado el pezón y entonces ahí están los bebés queriendo amamantarse y no sacan leche. Entonces es muy importante que hagamos como este énfasis en estas pacientes. Y entre las 35 y 37, si mi paciente tiene una cesárea previa, necesita una valoración por el médico ginecólogo para valorar vía de interrupción pues del embarazo y en este caso si tuvo una cesárea previa pues con mucha más razón, ¿no? Para evitar los riesgos. Entonces, en estas semanas veo también ya mi factor de riesgo. Si esta paciente se está poniendo postérmino, calculado por un ultrasonido del primer trimestre, si tiene riesgo de enfermedad hipertensiva, si tiene diabetes gestacional, si tiene diabetes mellitus, ruptura de membranas y su inmunización, obesidad, si llegó a caerse en algún momento, hemorragia avanzada de riesgo, que tuvo un embarazo por fertilización in vitro, pues hay que referirla para que sea bien valorada. Y en cuanto a factores fetales, pues si presenta hipomotilidad, restricción del crecimiento, oligohidramnios o polidramnios, que sea gemelar o múltiple o que sea prematuro, pues tiene que ser referido. Y la última consulta que regularmente decimos, bueno, entre las 38 y 40, ¿en qué pacientes voy a proponer la finalización de la gestación? Marcan, eh, ahorita me contestamos las preguntas, proponen la finalización de la gestación en macrosómicos, aquellos que tengan percentil arriba del 97, pues obviamente ahí ya dices, ya, no hay que interrumpir el embarazo. En diabetes, la paciente que está controlada, tiene que ser a las 38 semanas. Si la paciente está descontrolada entre la semana 37, sobre todo por los riesgos de óbito, y 39 es que si la paciente ya tiene un adecuado control, está muy apegada a su tratamiento, lleva metas de glucosas pre y postpandriales normales. Y enfermedades hipertensivas, decimos pues 38 semanas, aunque realmente esté controlada, ¿no? Es que fuera una enfermedad como una hipertensión gestacional. Pero si es una preeclampsia, pues aquí no, ¿no? Porque en el momento en que la paciente se detecte preeclampsia ya con criterios de severidad, no depende de eso, depende de la edad prácticamente gestacional, no depende de eso, depende del control hemodinámico de la paciente, independientemente si tuviera 28 semanas, 20 semanas, hay que interrumpirlo. Y el tacto vaginal, se tiene que realizar un tacto vaginal para valorar si hay dilatación, cómo está el cuello, si tiene una DCP. En ese momento es proponérselo a la paciente y proponer también la finalización en aquellas pacientes con edad materna de riesgo arriba de 40 años, también en esas semanas, por riesgos de óbitos. Bueno, aquí no sé si tengan alguna duda.
No sé si ya entendieron alguna cuestión, por ahí estaba viendo. Muchas gracias, doctora. La verdad fue una plática muy bonita, bastante completa y sobre todo muy actualizada en base a todo lo nuevo, ¿no? Lo que se está agregando en cuanto a valores, como decía usted, le agradezco demasiado porque de esto se trata la educación médica continua y pues médicos como usted nos apoyan muchísimo para que todos nos actualicemos. Sí, hay muchas preguntas, doctora. Mire, le voy a poner la primera, dice la doctora Carol. Dice, ¿existe alguna indicación para pedir perfil tiroideo a todos los pacientes o todos deberíamos, perdón, no veo bien, no, o a todas las pacientes deberíamos solicitarlo? Ya está establecido por el riesgo de hipotiroidismo en el embarazo. Hay ciertos niveles que se tienen que mantener en el primero, segundo y tercer trimestre. Entonces, no podemos saber en las pacientes cómo mantenerlo. Entonces, al menos yo les aconsejo que sí se pida por lo menos TSH, que es el primer escrutinio, como lo puse en la diapositiva, y que se le solicite a todas las pacientes embarazadas por el riesgo de hipotiroidismo congénito. Gracias, doctora. Dice, a ver, la que sigue, voy a bajarlo. Dice, la administración de metformina en una paciente embarazada con antecedentes de intolerancia a la glucosa le provocará algún problema al producto. No, el tratamiento con la metformina está establecido ya por el manejo justamente que les comentaba de las nuevas guías y actualizaciones que salieron 2024, que fue esta de aquí. Todo lo que es diabetes gestacional pueden utilizarse de preferencia insulina, ¿no? Porque están determinando que la insulina es el mejor tratamiento, pero si la paciente tiene niveles óptimos, se puede quedar con metformina durante todo el embarazo. No existe ninguna contraindicación y sobre todo que, no, que tenga un problema teratogénico o algo para el producto, no. Gracias, doctora. Dice, ¿se le sigue dando control prenatal en primer nivel a mi paciente si ya es paciente de segundo nivel por haberla referido? Obviamente sí, porque en segundo nivel o en tercer nivel en otros lugares no va todo completo. Acuérdense que tenemos consultas a veces de 20 minutos porque tenemos filas interminables. Entonces, si esa paciente ya es paciente que tiene sus seguimientos, mi obligación como médico de primer contacto es nuevamente citar a mi paciente para ver, porque de repente también a nosotros se nos pierden, ¿no? O sea, como que ya no llegan o perdieron su cita. Entonces, la finalidad del control prenatal en primer nivel es ir viendo las complicaciones también y qué manejo han recibido, ¿no? Porque al final es enseñanza y sobre todo, pues no desapegarnos de las pacientes porque de repente ustedes detectan algunas otras patologías que nosotros no llegamos a ver a fondo por la cantidad de pacientes. Entonces, sí se recomienda continuarla viendo independientemente que hizo bien por referirla, porque por algo la refirió y no se la quedó, pero aún así los seguimientos sí se pueden realizar nuevamente. Muchas gracias, doctora. Dice la doctora Lorena Soledad, si la curva de tolerancia a la glucosa se la hizo a la paciente en la semana 13, ¿se vuelve a repetir la curva en la semana 24 y 28? Muchas veces depende, las pacientes con factor de riesgo que se le realizó en la semana 13 de gestación y no salió nada, se puede volver a repetir, aunque podríamos servirnos nuevamente como estaba en la tabla esta, un segundito, en esta, donde decimos, bueno, pues ya vi que tuvo factor de riesgo, salió negativa y la paciente bien, pero voy viendo índice de masa corporal y todo, y de todas maneras me toca repetirle en esta semana una glucosa basal. Si la glucosa basal está arriba de 92, entonces aguas, vuelvo a solicitarla independientemente de que en la primera haya salido negativa. Recordemos que después de la semana 20 vienen las alteraciones a nivel de las hormonas, ¿no? Sobre todo cortisol, catecolaminas y el lactógeno placentario, que es a partir de la semana 20 que se eleva. Entonces, por eso sí es bueno volverlo a solicitar si no encontré ningún dato antes en la semana 13. Gracias, doctora. Dice, producto de 17 semanas de madre con intolerancia a la glucosa, peso de 195 con percentil de 35, ¿la debo referir a segundo nivel?
Ok, ahí dice madre con intolerancia a la glucosa. ¿Cómo detectamos la intolerancia a la glucosa? ¿Lo hicimos con una curva o cómo supimos que era por intolerancia? ¿Tuvo un HOMA, algo? Entonces, Ujú. bueno, en esta paciente tiene 17 semanas y todavía no le encuentro datos como tal en la curva de tolerancia a la glucosa y todavía esa paciente no tiene el diagnóstico, no es como que me la refiera así nada más. Necesitamos tener una curva alterada o por lo menos decir, bueno, esta paciente está teniendo, se está quedando pequeño, todavía no cumple, ¿no? O sea, tiene percentil 35. No sé, ahí me queda un poco em, de duda en su pregunta, doctora, sobre todo por la intolerancia a la glucosa. No A lo sé, ahorita mejor va a a ver si nos poner más contesta. abajo. Sí, a lo Ajá, mejor pone más abajo a detalle. Hay más felicitaciones, doctora, muchas por gracias. el doctor Eliezer, muy buena ponencia, felicitaciones. Igual la doctora Miriam le manda felicitaciones. El doctor Ah, Juan Alberto dice, ¿qué medicamentos se usan para tratar infección de vías urinarias o cervicovaginitis de primera línea? Y, y para las persistentes persiste. semanas de gestación, por favor. Ok, el tratamiento de infección de vías urinarias, la nueva guía que salió, me parece, el año pasado, es fosfomicina 3 gramos en dosis única. Esa es la de elección. No cuento con fosfomicina, le puedo dar amoxicilina, también está dentro de la guía, pero es una infección no complicada. Cervicovaginitis, tengo que estudiar qué tipo de cervicovaginitis es. Las vaginosis micóticas regularmente son las más comunes en este trimestre. Entonces, elección puede ser nistatina, miconazol e incluso clotrimazol, ¿no? Que son las de primera elección. En el caso que fuera mixta, pues está clindamicina, metronidazol, pues otra vez clotrimazol o miconazol, ketoconazol. Todos estos tratamientos se pueden llegar a utilizar. Sin embargo, si usted me comenta ahí que dice para las persistentes por semanas de gestación, si es persistente, necesito un urocultivo para saber el bicho que sea y con antibiograma de preferencia. Hay mucha resistencia ahora a los antibióticos, entonces nos ayuda mucho utilizar un antibiograma. Y la otra, en una cervicovaginitis, si fuera de persistente, tengo que estudiar a mi paciente también, a esas pacientes que están con infecciones hay que hacerle recomendaciones de aseo, de tipo de ropa interior que utilizan, de las relaciones sexuales, por ejemplo, del uso de preservativo, e incluso se ha asociado pues de que son pacientes que no se les quitan las infecciones por resistencia a la insulina, es decir, que pudieran tener diabetes en el embarazo. Entonces se hacen recomendaciones dietéticas también y muchas pacientes mejoran solamente con ello. Entonces, pero antibiótico de elección, fosfo 3 gramos únicamente o amoxi, 500 cada 8 y para la cervico, pues depende de ahí lo que guste. Gracias, doctora. También hay felicitaciones del doctor Guillermo. El doctor Ricardo dice muy buena plática, doctora. En cuestión de control prenatal, nosotros que estamos en consulta externa, ¿a qué semana se solicita la primera valoración por gineco y obstetricia, ya que sin que tenga factores de riesgo? Ok, bueno, entonces nuevamente, déjeme ir a la plática. Entonces, si la paciente no tiene ningún factor de riesgo como tal, dentro de las semanas que podemos enviarla es aquí, 36, 37, si no tiene ningún factor de riesgo. Pero que me comenta ahí, es muy difícil ahora que digamos ninguna de nuestras pacientes tiene un factor de riesgo. Hay algo siempre que les podemos encontrar, ¿no? Entonces, todas las pacientes tienen que ir primero a sus ultrasonidos. Entonces, siempre yo les digo, no los manden con, o sea, con solamente mandarlos, hacerle el ultrasonido y me lo regresa y nada más. Hay cuestiones que podemos detectar, ¿no? Cervix corto, de repente no solicitan un ultrasonido transvaginal, no hay un ultrasonido donde le estén haciendo percentilas para IP de arterias uterinas. Entonces, hay muchas cosas que hay que hacer. Entonces, yo considero que depende de la paciente a darle la asesoría. Se puede enviar desde la primera consulta o enviarla
por lo menos después de la semana 20, como para ir valorando manejos, sobre todo de curva de tolerancia. Si en el caso tiene algo que no le guste, pues la puede referir en cualquier momento. El módulo Mater acepta pacientes también sin factor tanto de riesgo, pero ya nosotros, así como para última terminación, es más o menos entre la semana 36, 37, como para poder determinar si esa paciente este, tiene posibilidades de ser un parto o va bien con el líquido y toda esta situación. Entonces, depende mucho de que no haya algo escrito todavía como para decir, esta paciente tiene que ser referida. Sobre todo lo marcan más a embarazos de alto riesgo. Gracias, doctora. Dice la doctora Adriana, pacientes con hipertrigliceridemia, ¿está indicado tratamiento farmacológico? No, la primera medida debe ser dietético y los triglicéridos y colesterol tienden a aumentar por los efectos de las hormonas regularmente. Entonces, por eso es que no se recomienda dar besafibrato o incluso todos los tratamientos que se manejan, pravastatina y eso no. Algunas recomendaciones las han hecho incluso en preeclampsia buscando pravastatina para mejorar esta cuestión y hasta la fecha ninguna guía de la COG, AHOC o la canadiense recomiendan el uso. Gracias, doctora. Dice el doctor Alejandro, excelente ponencia. Doctora Adriana, gracias. La doctora Miriam del Carmen dice, en adolescentes embarazadas, ¿el control prenatal es el mismo o qué es consideraciones, o qué, perdón, o qué otras situaciones se deben considerar? Bueno, aquí es una pregunta bastante buena. El embarazo adolescente, que incluso se marca desde los 18 años, ya solo por edad materna tiene que ser referido a un módulo mater o a una consulta de alto riesgo, solamente por edad, ¿no? Entonces, aquí estamos teniendo en el hospital mucho ingreso de pacientes adolescentes embarazadas desde los 10, 12 años, 14 años, 15 años. Entonces, es muy importante la prevención del control del método de planificación familiar, hablar tener las pláticas con adolescentes, porque están llegando demasiado y obviamente entre menos edad tienen mucho más riesgo. Entonces, esa paciente no es como lo normal. No hay que romantizar pues en la situación de las pacientes. Si es una paciente adolescente con menos de 14, 15 años, es edad de riesgo, entonces hay que referirla. Gracias, doctora. La doctora Marisol dice, muy bonita ponencia, es importante que hagamos atención pregestacional para disminuir riesgos. Exactamente. Ay, gracias. La doctora Graciela dice, una paciente positiva a sífilis que se le dio tratamiento y sigue saliendo positivo los anticuerpos antitreponemas, ¿qué paso se debe seguir? Bueno, las pacientes que tienen este diagnóstico como tal, hay que pedirles anticuerpos. El BDRL tarda mucho en negativizar. Entonces, en esas pacientes se tienen que hacer titulaciones y los anticuerpos y seguimiento. Entonces, si en este caso la paciente salió positivo, hay que ver en qué tiempo. No hay que volvérselo a repetir el tratamiento, sino más bien volverle a pedir los anticuerpos en cuanto a titulación. No es solamente salga positivo o no, porque muchas veces no va a negativizar al 100% y es el seguimiento. En una paciente que tuvo sífilis hay que hacer ultrasonido, sobre todo por especialistas en materno-fetal, para ver si no hay calcificaciones intracerebrales, por ejemplo, que eso es lo que nos preocuparía más pues en el feto, ¿no? Pero sí son con titulación. ¿Y existe alguna titulación, doctora, donde ya pudieran ellos decir no, ya no, ya está libre la señora? Pues realmente es complicado, depende de cuánto tiempo tenga que tuvo el contagio. Este, 6 semanas, a veces 7 semanas tardan en negativizarse. Entonces, tenemos que ir haciendo seguimientos en ese periodo, seis Gracias. semanas. Entonces, o sea, como para ver el título, pues si disminuyó o continúa estando y mandarla sobre todo con el especialista. Le digo, tiene que irse con un materno fetal para hacer como los ultrasonidos de seguimiento y vigilancia del crecimiento. Ujú. Sí, doctora, gracias. María Concepción dice, muy importante la ponencia, así evitar riesgos en el embarazo y llevar un buen control.
La doctora Lorena dice, creo que se la detectaron antes del embarazo, pero lo registré así, ya no pedí nada más. Ah, era la doctora que Ah, había ujú. dicho. Sí, entonces, por ejemplo, esta paciente que le detectaron intolerancia a la glucosa ha de haber sido por un HOMA, probablemente. Si esa paciente tenía un HOMA mayor a 2,5 y se logró el embarazo, pues obviamente va a tener mucho más riesgo de hacer diabetes en el embarazo, de diabetes gestacional. Entonces, esa paciente, si ya le tomamos una curva de tolerancia a la glucosa y sale, digamos, entre comillas, pues negativa, le sigo haciendo sus vigilancias de las glucosas en cada control prenatal. Las glucosas que más se alteran en las resistencias a la insulina son postpandriales y por eso es importante después de la semana 20, o sea, 24 a 28, volverle a realizar su curva de tolerancia a la glucosa. Si en esta sale un valor alterado, pues, pero de ahí no hay un tratamiento que le pueda determinar. Les comentaba, están utilizando, por ejemplo, el mioinositol para mantener niveles de glucosa. En algunos estudios no está estandarizado, entonces depende del médico ginecólogo que lo utilice. Pero sí, tampoco le voy a dar metformina como para prevención. Entonces necesito tener el diagnóstico. Primero, dieta y ejercicio. Gracias, doctora. Dice la doctora Angelia, excelente ponencia. Gracias, doctora. Luego el doctor Gabriel dice, excelente ponencia, le agradecemos. Brenda Itzel dice, una paciente que recibió tratamiento con anti-D en el primer embarazo hace 10 años, ¿actualmente tendría que iniciar el tratamiento como si fuera de primera vez o se puede tomar como paciente ya sensibilizada? No, es por cada embarazo que se tiene que volver a pedir el CUMS. Entonces, en estas pacientes, si ya hace 10 años le pusieron su vacuna, eso no significa que esté sensibilizada en esta ocasión. Se tiene que pedir su CUMS. Entonces, si el CUMS está negativo, se le administra nuevamente su anti-D en la semana 28. Gracias, doctora. Dice Gilberto Martínez, buenos días, dosis de inositol. La dosis recomendada son arriba de 2,4 de 2 gramos al día. Entonces, todavía no está establecido como un manejo. Entonces, algunos están en pro y contra. Hay muchos estudios que establecen que sí mejora la resistencia a la insulina o que mejora en el embarazo. em, Como tal las glicemias, por ejemplo, pero no está estandarizado por guía de práctica clínica, ni tampoco por OMS, ni nada. Son artículos que están haciéndose en revisión, entonces, pues pero sí, la dosis es 2 gramos diario. Gracias, doctora. La doctora Claudia Leonor dice, dentro de las consultas prenatales, algunas pacientes refieren prurito sin antecedentes de alergias. Nada más. Ok, si por ejemplo son pacientes, hay que buscar, ¿no? Las causas de prurito en el embarazo. La más común son prurigos del embarazo por alteraciones en piel, la progesterona, pero también hay que buscar intencionadamente colestasis intrahepática, sobre todo estas a partir del tercer trimestre. Las hemos visto incluso desde el segundo trimestre. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar y buscar causas, ¿no? Si es así, pedir mis pruebas de funcionamiento hepático, buscar que sea por insecto, buscar si es propiamente el rash del embarazo. Entonces hay mucho, pero si es prurito sin alergia, o sea, hay muchas causas que pueden ser y que habría que estudiar. Gracias, doctora. Beatriz Adriana dice, el ácido fólico en 5 miligramos en los casos que mencionó, que está indicado la dosis es diaria o día La dosis es sanitario. diaria, 5 miligramos diario, así por factor de riesgo. Gracias. Dice el doctor Mayolo Chacón, paciente O negativo, padre positivo, un parto al momento con DIU, desea retirarlo por deseo de embarazo, desconoce aplicación de vacuna anti-D, ¿la puedo referir para su valoración? Mm, pues realmente, o sea, si desconoce en el momento se tiene que hacer consulta preconcepcional. Entonces, no es como vamos a pedirle un CUMS, ¿no? Independientemente, para saber si en algún momento puede llegar a tener y si no, pues no pasa nada, se puede retirar su DIU, se puede empezar a tomar su ácido fólico desde ahorita
y en el momento que lleguen las semanas desde el primer trimestre, pedirle el CUMS, en la siguiente consulta pedir CUMS, y si en el caso saliera no sensibilizada, pues hay que aplicar su vacuna, pero es por embarazo la aplicación. Gracias, doctora. Ahorita le mando el link, doctora Claudia. Dice otra doctora o doctor, dice, ¿las atienden el mismo día o solicitan cita para el módulo mater? Muy Depende práctica, de, muchas gracias. Ajá, Depende perdón. de dónde o a dónde la quiera referir. Por ejemplo, si es para módulo mater, sí tienen que sacar cita. Si la paciente tiene algún dato de alarma, entonces sí, no damos consultas este, de control prenatal en el hospital, doctora. Regularmente lo que damos son pacientes que llegan de urgencias en una valoración ginecobstétrica o en el caso de que tuvieran segundo nivel, es embarazo de alto riesgo, lo único que se lleva en el hospital. Se va a aceptar a la paciente si tiene algún factor de riesgo, como que fuera diabética, hipertensa, alguna de esas circunstancias que ya hemos mencionado, pero si es así como que la quiero mandar para valoración de ver qué va a ser parto o que le pidan algún estudio o que algo no me guste, es directamente módulo mater y desconozco si las atienden el mismo día. Me parece que tienen que ir y sacar su cita. Está bien, doctora, gracias. Jesús Villalobos dice, excelente ponencia, doctora, muchas felicidades. Saludos desde Salina Cruz. Muchas gracias. La doctora, saludos desde Oaxaca, Tuxtepec, Tuxtepec. Y la doctora Aurora Hernández dice, buen día, doctora, gracias por su ponencia. Mi duda es, ¿existe alguna contraindicación en la administración de calcio en pacientes con preeclampsia y que tengan arritmias? Y en caso de que no, ¿se recomienda misma dosis? Ok, por ejemplo, ahí, si la paciente ya tiene preeclampsia, ¿por qué le damos calcio? No, o sea, ya tiene preeclampsia, ¿no? Ya no le vamos a corregir absolutamente. Si estamos hablando de que tiene riesgo para preeclampsia y que de por sí tiene alguna arritmia, no hay ningún consenso, ya lo había mencionado. O sea, sí, la recomendación la hace la guía de práctica actual que tenemos. El único que está avalado y que dicen, bueno, ¿sabes qué es el único que le puede disminuir el riesgo de preeclampsia? Es la aspirina de 100 miligramos. La única que está avalada por la COG y por la JOC y todos los demás. Pero así el calcio se puede administrar y la paciente depende de qué tipo de arritmia tenga, pero las dosis que se administran, que es un gramo, se puede mantener en esa misma dosis y no le va a ocasionar ningún problema de arritmia a la paciente. Gracias, doctora. Dice, bueno, ya aquí le siguen dando gracias y preguntan que, ¿y si el CUMS es positivo? Preguntaron. No, pues ya no se administra, ya no, nada más es el seguimiento para el bebé, porque si ya estamos hablando de que el CUMS ya salió positivo, entonces ya no existe la protección de la profilaxis. O sea, ese bebé hay que esperar, sobre todo, pues hacer valoraciones justamente en esas pacientes por el riesgo que van a tener de complicaciones en el embarazo. Ya de por sí desde esta semana tiene que irse a un ultrasonido para ver que no haga pues una incompatibilidad adentro el bebé y que empezará con alteraciones, ¿no? Sobre todo anemia, muerte fetal. Entonces, es para una valoración por un especialista. Gracias, doctora. Sigue habiendo más felicitaciones y pues ya no hay más preguntas, doctora. Creo que se solucionaron todas. Ah, bueno, alguien más dice, para aspirina, ¿de qué semana a qué semana es recomendable su administración? De la semana 12, como lo había comentado, se inicia en la semana 12 y hasta la semana 36. Esa es la indicación de, al menos que la paciente tenga riesgo de sangrado o alguna cuestión, pero en la mayoría de las pacientes se suspende la semana 36, sobre todo por el nacimiento que ya es próximo en las pacientes que tienen riesgo de preeclampsia o que tuvieran alguna complicación durante ese periodo. Gracias, doctora. ¿Podría repetir la dosis? Porque de las... Es de 100 miligramos al día, de preferencia por las noches y nada más. En pacientes que tienen alto riesgo, por ejemplo, que hayan salido las IPs de arterias uterinas elevadas o incluso que tengan pues obesidad o diabetes, se recomienda 150 incluso por las noches.
Ujú. Gracias. Dice la doctora, muchas gracias, la doctora Alba Rossi. Y bueno, dice el doctor Jair, dice, buen día, paciente con hematoma placentario y que esté tomando aspirina. ¿Qué indicación sería la mejor, suspender o continuar? Suspenderlo regularmente. Esas pacientes pues tienen riesgo de volver a sangrar, ¿no? Entonces a lo mejor nada más en lo que remite el hematoma, si la paciente no tiene sangrado, no tiene nada, lo puede seguir tomando y si la paciente está sangrando, pues sí suspenderlo y reiniciarlo nuevamente cuando ya haya remitido el hematoma o la amenaza de aborto. Muchas gracias. Y ya creo que ahora sí ya no hay ninguna pregunta. Fueron demasiadas preguntas, qué bueno, porque Sí. nos ayudó a resolver todas esas dudas que existen y pues es un tema muy importante porque, como bien dice, ¿no? En nuestro hospital, que queremos mucho, el Hospital Civil, pues Ujú. es el hospital donde llegan y ya son demasiadas pacientes. Yo la Exacto. entiendo, doctora, porque yo los veo y de verdad digo, ay, de repente, ya no saben ni dónde poner a las señoras. Me ha tocado Y verlas en el ya no suelo. vemos dónde pasar a los bebés, que luego son eso, ¿no? Los factores de riesgo no es tanto por, bueno, la mamá sí, ¿no? O sea, como sea sale, pero los bebés también ya no tenemos lugares para UCIN, de repente está sobresaturado, entonces yo creo que el control prenatal es de suma importancia, sobre todo con los que están en primer nivel, porque nos ayudan a tratar a las pacientes y a mejorar y a disminuir pues, los factores de riesgo en esas pacientes, a detectarlos y referirlos de forma temprana para evitar pues Claro, sí, complicaciones. doctora. Muchas gracias y le mandan saludos desde Nochistlán. Las consultas son mensuales hasta las 28 semanas, preguntan. Y yo me chuté toda la plática, Doc. No, pues estamos hablando de que son 5 consultas a nuestra paciente. Mes con mes es mucho mejor. Estamos hablando de tener 9 consultas prenatales y obviamente dice, son mensuales hasta las 28. No, después de las 28 todavía las intensificamos porque es donde vienen los riesgos de parto prematuro, preeclampsia, anemia, todas las cuestiones complicadas ahí. Entonces, ya después de la semana 40 incluso ya las podemos ver semana a semana. Ok, me estaba poniendo otros datos. Ajá. Lo que ya usted Ajá, comentaba, ¿no? Incluso usted había dicho, ¿no? Semanal. Está bien, semana. doctora. Muchísimas gracias. Pues Yo muchas sé que gracias por la tiene. invitación. Sí, sí, doctora. Sé que está súper ocupada y le agradecemos mucho. Esperemos que pudiera ayudarnos en otra sesión. Muchas Claro que sí, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Sí, hasta luego, doctora. Pues